Hola queridos amigos, qué gusto de saludarlos. Como siempre aquí en esta Feria Internacional del Libro de Santa Cruz de la Sierra, la versión número 26, con afamados escritores que nos han venido a visitar, a compartir sus experiencias, intercambiar también las diferentes vivencias, escritos, libros. O sea, estamos viviendo momentos memorables. Y ahora lo hacemos con una persona muy especial. Hoy, queridos amigos, tengo el honor de conversar con un poeta mayor de nuestra lengua, un verdadero viajero del alma que ha recorrido el mundo con sus versos. Me refiero a Leopoldo Castilla, poeta, narrador y ensayista argentino, nacido en Salta, cuya obra ha trascendido fronteras y ha sido traducida a más de una decena de idiomas. ¿Saben con quién estamos? Yo hasta ahora no lo puedo creer, lo afortunado que somos de tener a esta persona, este poeta, este gran maestro aquí entre nosotros y que podamos conocer un poquito de su vida. Con 28 libros de poesía publicados, además de narrativa y ensayo, ha sido reconocido en distintos continentes por la profundidad, belleza y compromiso de su palabra. Fue exiliado en 1976 y vivió en España durante 21 años, experiencia que marcó su escritura y su mirada sobre el mundo. Entre las numerosas distinciones que ha recibido, destacan el primer Premio Nacional de Poesía del Fondo Nacional de las Artes de Argentina y la medalla Fray Luis de León de la Poesía Iberoamericana, otorgada en Salamanca en 2022 por el conjunto de su obra. Hoy reside en Buenos Aires, desde donde sigue escribiendo con la fuerza de quien ha entendido la poesía como revelación y como destino. Querido, bienvenido maestro Leopoldo Castilla, es un privilegio tenerlo con nosotros. Ese privilegio es mío. Una dama tan delicada, una escritora que asediada por sus lectores, cosa que a mí nunca me pasó. Y en esta tierra que quiero mucho, que vengo siempre, Bolivia es un país, el primer país que yo conocí, que cuando salí solito, a los 18 años entré a Bolivia solo, y es un país que amo, sobre el que he escrito, y siempre que vengo es una fiesta para el corazón de uno, ¿no? Qué linda, hermosas palabras para iniciar. Y ahora he invitado al Festival de Poesía, este encuentro de poesía internacional que nace del esfuerzo de tres poetas maravillosos como son Gabriel Chávez Casasola, Gary Daer y esta niña Vale, que es una belleza de gestión la que hacen, que le ha dado a este festival un prestigio internacional. Así es. Pero absoluto. Sí, Soy testigo. muchos años de trabajo. Sí. Y nosotros nos sentimos orgullosos de tener aquí personas como usted para que acompañen este crecimiento que hace tanto esfuerzo. Bueno, usted, hablando de acompañar, usted es una gran amparadora de este festival. Ay, gracias. Como yo he tenido la dicha de dormir bajo su techo, junto al fuego también. En Samaipata. En Samaipata. Y que ahora por suerte van a ir de nuevo. Sí, un lugar estupendo. Sí, es un lugar hermoso. Bueno, querido maestro Leopoldo, su obra ha viajado por el mundo y ha sido traducida a muchos idiomas. ¿Cómo cree que cambia, si cambia, un poema cuando cruza fronteras y se expresa en otra lengua? Bueno, esto es, yo por ahí tengo un poemita breve que habla como del capullo, ¿no?
lo que está, el misterio que está en el capullo, que sigue viajando en la mariposa, viene a ser el trasvasamiento a otro idioma. La poesía, cuando tiene un buen traductor, pero sobre todo cuando es muy buena poesía, tiene la cualidad de no perder tanto, porque siempre se pierde en la traducción, que tiene que ser un acto recreativo la mayoría de las veces. Pero lo formidable es que el autor, en mi caso, el otro día me llega un libro mío traducido al árabe. Bueno, yo había estado en Túnez y tenía que leer un poema, y era un poema breve, así de 6 líneas. Y el traductor se pone a leer, y yo veo que tenía como 8 hojas, y leía y leía y leía. Y digo, ¿qué ha hecho con mi poema? Mi poema de 8 líneas tiene 8 hojas en árabe. Así que todo desconcierto y alegría, porque es una paloma tirada así a un viento que no le conoce el camino, ¿no? Es Qué hermoso, nunca había escuchado algo así, algo tan chiquito, y porque él quería que se conozca en todo su esplendor, o sea, le faltaron hojas para seguir. A lo mejor estaba rellenando todo lo que le faltaba al poema. Ay, qué bonito. Bueno, en 1976 usted partió al exilio y vivió más de 2 décadas en España. ¿Qué dejó el exilio en su poesía? ¿Qué huella transformó su escritura en esos años lejos de su tierra? Bueno, el primer daño y a la vez beneficio. Cuando yo llegué yo escribo mucho y estuve sin poder escribir como 3, 4 años, no sé cuánto. Me habían quitado mi lengua, no el lenguaje, mi lengua, la de mi tierra. Y le habían sacado la sombra a las cosas. Así como uno, cuando aparece en el mundo, el lugar donde aparece, ahí es donde conoce el universo. Entonces el arbolito ese es el árbol, el primer arbolito que ve. Bueno, y ese es el río, el primer río que ve. Y todo eso es un sostén que en el exilio tambalea y desaparece. Cambié la voz para poder volver a escribir. Y cuando regresé, recién cuando regresé, me vino la antigua voz mía. Interesante. O sea que yo soy de esos que guarda la tonada, ¿no? Tengo 21 años y sigo siendo un salteño acérrimo. Guarda la tonada. Pero ese ha sido el primer saqueo. Y además un aprendizaje muy bueno, porque aprendí de los españoles una cosa que es notable en ellos, es la facundia en la escritura, gente que trabaja mucho y seriamente. Yo tengo amigos que los voy a ver este año y al año siguiente resulta que se han escrito una enciclopedia, son capaces de cualquier cosa. Tienen una gran disciplina. Muy prolífero. Muy prolífero. Qué bien, qué interesante. En su vasta producción poética encontramos libros como el libro de Egipto o libro del exilio, donde la geografía es también una forma de revelar el alma. ¿Cree que el paisaje interior se escribe a través del exterior? Resulta que nos olvidamos que nosotros somos naturaleza. Es decir, yo soy el árbol, yo soy el caballo, yo soy el río. La separación que han hecho el antropocentrismo de estas cosas impide de que usemos ciertas percepciones que le pertenecen al mundo vegetal que comparte con el animal, con el humano. Entonces, cuando uno se abre a eso, va con todas las antenas. Para escribir, primero hay que ir a aprender. Siempre hay que aprender.
¿no? Y para aprender hay que entrar y estar con la gente. Y estar con la gente más sin ningún tipo de distinción, con el más desdichado o el que no lo fuera, y sentir lo que ellos sienten. Y despacito, la sombra de ese numen va entrando en el alma de uno. Entonces, no es que uno hable de ese mundo, sino que ese mundo tiene que hablar por uno. Muy filosófico. No me digas porque soy muy bruto. No apuestes a esas. Pero así me hizo sentir realmente, qué lindo. Usted ha dicho que la poesía no es un lujo, sino una necesidad. ¿Cuál cree que es hoy el papel de la poesía en un mundo saturado de ruido y de velocidad? Bueno, me parece que el papel de la poesía va a ser fundamental. ¿Por qué? Toda la cibernética, estos celulares, están anulando el idioma, están reduciendo el lenguaje a signos, están desuniendo a los hombres, ya no hay el lenguaje del diálogo directo, se está perdiendo, ¿no? Y se está perdiendo, entre otras cosas, la contemplación, sí, que es la difusión del espíritu de uno con el cosmos, de dónde venimos y qué somos. Entonces, a todo ese vaciamiento hay que sumarle toda la especulación para incluir ideas ajenas en la cabeza de la gente sin que la gente se dé cuenta. O sea, ese señor termina creyendo que cree. Entonces, ante eso tenemos por otro lado el vaciamiento del discurso político. Y estamos en un momento que a mí me preocupa muchísimo, que es una especie estamos frente a una especie de próximo atentado contra la civilización entera, contra toda la memoria que ha sido forjada por muchos siglos, por mucha gente, y el esfuerzo de mucha gente reducido a la nada para beneficio, qué sé yo, de economías súper usurarias. Entonces, ¿qué pasa? Si la poesía, ¿por qué el lenguaje es la poesía? Porque si nosotros somos naturaleza, tenemos que la poesía es todo un solo lenguaje con el cosmos entero, con la naturaleza que lo incluye. Y además tiene una axiología a favor, que desde siglos viene defendiendo la armonía del hombre con el hombre, la armonía del hombre con la naturaleza y la armonía del hombre con el universo. Entonces, frente al vaciamiento del discurso, ya sea por estos modernos cibernética o inteligencia artificial, como se llame, cuyo peligro va a ser no la invasión únicamente, sino que un día, el día que esto lo he escrito, el día que la inteligencia artificial llegue a tener su naturaleza, ahí hay que tener cuidado. Entonces, el lenguaje poético es pánico, no está condicionado por la moral, es ético pero no es moral, es libre, es expansivo y además dueño del vaticinio. O sea, por eso los bates, los poetas le dicen bate, o sea, porque entran muchas más dimensiones que las que entramos nosotros en la poesía. Y eso es el instrumento que nosotros tenemos para restituir un nuevo humanismo, que es el que se está destruyendo. No está en las preguntas, pero me interesa el tema porque ya otros poetas lo han dicho. La poesía te hace más humano.
Eh, y lo que me estaba contando, ¿le preocupa? Porque eso va para tantos jóvenes que están sí aferrados a esta tecnología y que van perdiendo, como usted dice, esa parte eh, de sentimiento, de conexiones. Claro, pero no Entonces le preocupa, y aparte que sí que le preocupa, puede expandir un poco más y decirnos qué sugiere, qué poder hacer para dar un poco de esperanza o de ayuda, si es posible. Mire, yo creo, primero, salvaguardar la naturaleza, que la están destruyendo impunemente y que no va a provocar la extinción de la especie humana, porque la oruga va a seguir, el Sí. hombre no. Eso está trayendo miseria, guerras y hambre. Primero, cuidar la naturaleza, restaurar la naturaleza. Y segundo, comenzar a cambiar el paradigma que sostiene la repetición de este fenómeno. ¿Por qué la historia se repite? La historia se repite porque se la sostienen 4 estructuras verticales. La pirámide del poder, la pirámide del poder religioso, la pirámide del poder militar y la del poder económico. Con lo cual, en la cúspide siempre hay un Nerón. Si la evidencia de que nosotros somos naturaleza, y no solo eso, sino que además somos energía, como lo demuestra la física cuántica, somos energía, lo que tenemos que hacer es tratar de ir elaborando una educación donde desde chico se le diga al niño, mire, usted realmente es esto, no es otra cosa. Yo en la India, en una escuela rural de la India, vi un letrero que decía, lo peor que le puede suceder a alguien es tener sensación del yo. Bueno, esa unidad es absolutamente maleable y utilizable por el poder, pero cuando se hace horizontal con la educación, apoyando eso, con la ciencia y la poesía, esas evidencias que la ciencia conoce y que no se quieren socializar. A propósito, como decía Jacques Monod, porque claro, haría tambalear el poder. Ese es el comienzo para que se vuelva a restaurar un verdadero humanismo que incluya todo, el todo, no solo el hombre. Preocupante. Pero bueno, sigamos con las preguntas. Usted ha sido galardonado recientemente con la medalla Fray Luis de León de la poesía iberoamericana y doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Salta. ¿Qué significa para usted estos reconocimientos? ¿Traen alguna responsabilidad nueva? Yo creo que los reconocimientos siempre son una generosidad excesiva para con uno y por supuesto yo creo que también que las responsabilidades deben anteceder a los reconocimientos y que son honradas y es hermoso, no eso es gratificante, pero en todo esto hay el trabajo de un montón de gente que no tienen esos reconocimientos y que están sosteniendo todo lo que uno a veces hace tic, un pescadito salta, pero no creas que eso se ríe. Me gusta eso, un pescadito salta y ya está, pero estoy completamente de acuerdo, que primero que nada hacemos solo y que detrás de cualquier hazaña siempre hay un cúmulo de gente que estuvo ahí presente en todo momento y con enormes sacrificios y con mucho amor, y bueno, y es este pescadito, pero es hermoso
y uno los recibe, y yo los felicito por eso, porque uno los recibe con gratitud y en nombre de todos. Claro, en nombre de todo. Porque uno es un aprendiz, Así es, ¿sí? Hasta que se muere el aprendiz. siempre así es. Y eso es maravilloso también, siempre tener algo nuevo que aprender. Ayer aprendí de uno de los poetas una nueva palabra, un nuevo concepto de poesía, luego se lo digo. La poesía es sagrada Sí. porque crea todo y no cede su secreto. Ay, qué hermoso, qué hermoso, eso no lo había escuchado. ¿Qué poetas o autores lo marcaron en sus comienzos y cuáles lo acompañan hoy? Bueno, yo tuve la dicha, la alegría de nacer hijo de un gran poeta. Mi padre, Manuel J. Castilla, uno de cuyos primeros libros se llama Copagira, mitad de cada los mineros bolivianos, que anduvo mucho por Bolivia, y tenía muchos amigos, poetas, que yo conocí de muchachito. Y cuando venía a Bolivia, entonces era un hombre que era fundamentalmente de una gran humanidad, de una severísima honestidad intelectual y de todo sentido, y digamos, un hombre que con una pasión, un respeto y una severidad total sobre lo que escribía. No, decía, la poesía no, con la poesía no, cuidadito con tocar eso porque te puede caer el mundo encima. Así, entonces yo me creo y además rodeado de artistas, porque mi casa siempre ha estado llena de pintores, músicos, de toda mi infancia, que tenían la misma actitud, era gente que incluso no le podías hacer un reportaje para el periódico, eran ciegos entregados a la creación por la creación, hasta llegar a arder en la misma llama, que el poeta arde en la misma llama de lo que... Qué bello eso. Eso es muy bello, arder en la misma llama. Ah, sí. Quiere decir entonces que eso usted mamó de todo ese ambiente, su padre, su familia, bueno, y por eso lo hizo grande, porque sí que... No, porque claro, nadie sale de gajo, como dicen. Sí, que verdad, así es, o el fruto de ahí que cae. Claro. Exactamente. No, además, la poesía no es de nadie, es de ella sola. Qué hermoso. Bueno, eso confirma siempre cuando hago entrevistas con grandes, por decir, no solamente artistas que pintan, hacen escultura y sobre todo músicos. ¿Y de dónde? ¿Quién había en tu familia? Pregunto. ¿Y hay alguien en la familia? El abuelo que le regaló la guitarra, este gran guitarrista que tenemos aquí en Santa Cruz, Piraí Vaca, su abuelo le regaló la guitarra. Y así sucesivamente. Bueno, tú sabes que mi madre, que era también una señora con mucho espíritu. ¿Cómo se llamaba tu mamá? María Catalina. María Catalina, qué hermoso. Y cuando yo era niño, me llevaba a la azotea de mi casa a que mire las estrellas escuchando música clásica. ¡Ay, qué bello! Yo los llevo a mis hijos y ahora a mis nietos a mirar las estrellas contando cuentos. ¡Qué hermoso! ¡Qué lindo! Bueno, ha escrito también narrativa y ensayo. ¿Qué le da la poesía que no le ofrecen los otros géneros? ¿Y qué le permite decir que solo puede decirse desde el poema? No, en realidad son incursiones. A mí me gusta la narrativa, pero yo no soy un novelista. He escrito una novela, pero no soy novelista. Pues les cuento, esta novela, yo le dije a Daniel Moyano, que es un novelista era un gran novelista argentino, amigo mío, ¿cuál es la novela más corta que se puede escribir para esa novela? 100 páginas. Ah, muy bien.
Entonces le digo, como yo no soy novelista, voy a escribir sobre algo que nadie haya escrito, para justificar la vergüenza que va a dar después. Voy a escribir sobre la vida de un arcángel, de que nace, se enamora, muere, se anda con ladrones, todo. Entonces, y cuando llegué a la página 99, lo maté a Dios. Ya no había, no quedaba lugar, no quedaba nada, ya está, no podía seguir la novela. Qué hermoso, qué bien pensado, Sí, bien pensado. sí. Fue una estafa matemáticamente calculada. Bueno. En tiempos de incertidumbre social y política en la región, ¿cómo se sostiene el poeta? ¿Cómo se vincula su obra con el compromiso humano? Creo yo que con la legitimidad con que la sienta. Porque yo puedo, ¿cómo se llama? Hacer un poema de protesta. Pero si no está sostenido por una emoción auténtica o por un asombro auténtico, es un arma que termina siendo indefensa para defender. Entonces o termina siendo un panfleto. Entonces, en cierta manera, esto no es juicio para nadie, porque todo ser humano tiene derecho a expresarse, a escribir poesía, a hacer todo lo que quiera, con absoluta libertad, porque es dueño y señor de este mundo. Pero me refiero a la eficacia de esa respuesta. Lo que sí es importante tener en cuenta que hay que tener compasión, hay que apasionarse junto con el otro y ser, no sé, solidario, las cosas elementales que a uno le enseñan. ¿No? Y no ser tampoco un servil de los poderes, porque eso es para gente menor. Así es, estoy de acuerdo. Finalmente, querido maestro, ¿qué palabras o consejo daría a las nuevas generaciones de escritores y poetas que comienzan a buscar su propia voz? Y esto sí que es importante para nosotros, porque le comento que está apareciendo una generación de jóvenes escritores en poesía, están llevando la batuta, hay mucho entusiasmo, por eso estos encuentros que no son más que formación para todos, ¿no? Pero especialmente, y siempre seguro que se va a acercar algún poeta y le va a preguntar eso. ¿Qué palabras o consejos les daría a esta nueva generación? Más bien debo yo recibir consejos, porque no tengo un nivel para dar consejo a nadie. Lo que sí, hay una vieja frase de Rainer María Rilke, en la carta del juego de poeta, que dice: si eres capaz de vivir sin escribir poesía, no escribas poesía. Eso me parece muy bien, Sí. pero también me parece una reducción, porque la poesía no es únicamente la obra magnífica del poeta, sino es como un racimo. Y cada hombre, el más modesto, con el lenguaje más chiquito que se quiera, va arrimando una uvita al racimo. O sea, va llenando de mundo, que hacen todo el mundo. Entonces, todo el mundo tiene derecho a hacer eso, y hacerlo sobre todo con todo el fervor, con toda la alegría y con toda la solidaridad para la gente. Para el que lee. Qué bello, hermoso. Tenía que ser viniendo de usted No, esas palabras. Nunca me han hecho un reportaje donde me hayan hecho hablar bien. ¿Usted Y es la primera vez
por lo general soy un desastre. Usted sabe que yo soy una convencida que no hay caso que el grande logra responder de una manera pero tan sencilla y a la vez podría ser tan elocuente, pero así puntual, de manera puntual, donde todos lo vamos a entender. Y como lo tenemos en podcast, podemos volverlo a escuchar y volverlo a escuchar. De cada uno de estos nuestros entrevistados, una sola cosa, como lo que inicialmente dijo, no podemos perder el asombro. Eso es importante porque eso es lo que nos lleva por delante. Antes de despedirnos, quisiera decir unas palabras ahí a la población que nos está escuchando. A Bolivia, decirle una palabra a Bolivia, que siga siendo una tierra justa, que siga siendo, que se acuerden que nosotros somos hijos de esta tierra, somos piedra de esta tierra, arena de esta tierra, y que no nos derrumbemos, y que cuando nos juntemos sea para aumentar, para hacer montaña, no para hundirnos. Qué bello, bello, así va a ser. Y así somos, claro que sí. Claro. Todo lo que usted ha dicho, así somos, solamente es que tenemos que avivar. ¿Cómo dijo que fue lo de la llama? Algo que encender. Arder junto con la llama. Arder, bella. ¿Ves? Son esas cosas yo deseo. Yo voy a mirar para recordar. Arder junto con la llama. Esa es la poesía. Bellísimo. Le agradezco muchísimo. Muchísimo. Yo soy el agradecido, una vez más, ante una dama tan gentil, tan inteligente, visto además una gran escritora, rodeada de niños, qué maravilla. Eso es hacer poesía. Así es, me encanta la poesía, me encanta. Tengo algunos, cuando era chica sobre todo, hacía poesías para mi madre, en el Día de la Madre, me encanta. Ay, qué hermoso. Bueno, queridos amigos, hemos finalizado, muy contentos de haber tenido a una persona excepcional entre nosotros, Leopoldo Castilla, poeta, narrador y ensayista argentino, nacido en Salta. Su obra ha trascendido fronteras y ahora está participando como invitado especialísimo aquí en otro encuentro de poesía, La Ciudad de los Anillos, dirigido por Gabriel Chávez y Gary Dager. Así que adelante, participemos, los invitamos y con mucho cariño nos despedimos. Un abrazo a todos, nos despedimos, chau chau.